Todo comenzó esa noche, cuando el cielo sobre el valle cambió de color de una forma inexplicable. Los habitantes al principio pensaron que era una tormenta, pero no había ni una sola nube en el firmamento. El aire parecía vibrar, como si algo gigantesco estuviera respirando justo encima de ellos. Un granjero fue el primero en darse cuenta de unas luces extrañas que se movían dentro del bosque. No eran linternas ni los faros de un coche. Simplemente flotaban en un silencio absoluto, como si no pertenecieran a este mundo. Esa misma noche, los animales, guiados por un instinto ancestral, se escondieron sin motivo aparente. Un perro aulló desesperadamente mientras miraba hacia la montaña, y luego, de repente, se quedó inmóvil, como paralizado por el miedo. A la mañana siguiente, el misterio se hizo aún más grande. Aparecieron unas marcas circulares perfectas en la tierra. Parecían quemaduras dibujadas con un compás gigante. Lo más inquietante es que nadie pudo borrarlas. Por más que intentaban cubrirlas, la tierra volvía a marcarse sola, como si una fuerza invisible las estuviera restaurando. Un grupo de jóvenes valientes, armados con sus cámaras, decidió internarse en la zona para intentar grabar alguna prueba de lo que estaba sucediendo. Lo que capturaron fue escalofriante. Sus cámaras registraron sombras que se movían sin tener cuerpo, sombras que parecían observarlos desde diferentes ángulos, acechando entre los árboles. De repente, uno de los chicos sintió un zumbido agudo dentro de su oído, un sonido que parecía venir de ninguna parte. Más tarde, cuando revisaron los videos, el terror se apoderó de ellos. Escucharon una voz profunda, una voz que no era de ninguno de ellos, repitiendo un número una y otra vez. Nadie lo había dicho, nadie lo había escuchado en ese momento. Movidos por la curiosidad y el miedo, investigaron ese número y descubrieron algo que les heló la sangre. Era la fecha exacta de un terremoto muy antiguo que había sacudido el valle siglos atrás. Aquel terremoto, según los registros, había revelado una cueva oculta bajo la montaña, una cueva que, misteriosamente, había sido sellada de forma artificial por algo, o por alguien. El grupo, ahora obsesionado con el misterio, decidió ir a la entrada de esa cueva para ver qué había dentro. A medida que se acercaban, el aire se volvió gélido, como si hubieran abierto la puerta de un gigantesco congelador. Una vez dentro, la luz de sus linternas reveló un espectáculo increíble. Las paredes estaban cubiertas de símbolos que brillaban con luz propia. Parecían moverse suavemente, como si fueran gusanos de luz retorciéndose en la roca. En el fondo de la cueva comenzaron a escuchar un pulso rítmico, un sonido profundo y constante. No era el goteo del agua ni el silbido del viento, era un latido, como el de un corazón enorme. El sonido se intensificaba a medida que se acercaban al muro central de la cueva. De pronto, las linternas empezaron a fallar, parpadeando erráticamente. En uno de esos destellos de luz, uno de ellos juró haber visto una figura alta y delgada de pie justo detrás del grupo. Se giraron al instante, pero no había nada. La figura había desaparecido sin dejar el más mínimo rastro. Sin embargo, la sensación de no estar solos era abrumadora. Sentían que algo caminaba a su alrededor, sin tocar el suelo, observándolos desde la oscuridad. El pulso se aceleró, como si la propia montaña estuviera sintiendo su presencia, como si estuviera despertando. La cueva tembló ligeramente y pequeños trozos de roca cayeron del techo. Intentaron salir, pero la entrada les pareció más estrecha que antes, como si se estuviera cerrando. Y entonces la figura volvió a aparecer, pero esta vez mucho más cerca. Su rostro era una máscara lisa, sin ojos, sin boca, una superficie vacía que reflejaba la luz de sus linternas temblorosas. Uno de los jóvenes sintió un frío extremo que lo abrazaba, un frío que le calaba hasta los huesos. El latido rítmico se transformó en un zumbido ensordecedor, casi insoportable. La figura extendió una mano larga y delgada, y en ese instante, los símbolos de las paredes brillaron con una intensidad cegadora. El muro central de la cueva, el que parecía ser la fuente del latido, comenzó a abrirse lentamente, revelando un vacío oscuro en su interior. De esa abertura surgió una luz azul que los envolvió por completo. No era una luz cálida, sino una que parecía proyectar imágenes directamente en sus mentes. Vieron escenas del valle siendo completamente destruido, como si fuera una premonición, una visión aterradora del futuro.
También vieron estructuras gigantescas y desconocidas enterradas profundamente bajo sus pies, como si una civilización entera durmiera bajo la montaña. Las sombras que habían grabado en el bosque aparecieron de nuevo, pero esta vez tenían forma física, eran entidades oscuras que los rodeaban. El pánico se apoderó del grupo y corrieron desesperadamente hacia la salida. Cuando por fin lograron salir, lo que vieron los dejó sin aliento. El cielo ya no era azul, estaba completamente rojo, teñido de un color sangriento. Los árboles se movían de forma antinatural, como si estuvieran intentando evitar algo invisible. El suelo vibraba bajo sus pies con el mismo pulso que habían escuchado en la cueva. Y entonces, de repente, todo volvió a la normalidad. En un abrir y cerrar de ojos, el cielo volvió a ser azul, los pájaros cantaban y el valle parecía tan pacífico como siempre, como si nada hubiera pasado. Pero no había sido un sueño. Los jóvenes tenían unas marcas brillantes en los brazos. Las marcas formaban exactamente el mismo número que la voz del video había repetido. Al día siguiente, sus cámaras desaparecieron misteriosamente de sus casas. No había señales de robo, simplemente ya no estaban. Cada uno de ellos comenzó a tener sueños recurrentes con la cueva. En esos sueños, la figura sin rostro les pedía que regresaran, que volvieran al lugar donde todo había comenzado. El terror se volvió insostenible para uno de ellos. Un miembro del grupo desapareció sin dejar notas ni ninguna señal. Lo buscaron por toda la montaña, pero lo único que encontraron fue su linterna. Estaba encendida, brillando en medio del bosque, a pesar de llevar días perdida. Por la noche, el pulso volvió a escucharse, esta vez a kilómetros de distancia, resonando en todo el valle. Los habitantes volvieron a reportar luces extrañas en el cielo, y las sombras del bosque reaparecieron, esta vez rondando las casas del pueblo. Una niebla espesa, antinatural, cubrió el valle durante 2 días. No era una niebla común, parecía moverse contra la dirección del viento, como si tuviera voluntad propia. Cuando finalmente se levantó, todo el pueblo olía a metal quemado. El grupo restante, consumido por el miedo, decidió que tenían que hacer algo. Tenían que sellar la cueva para siempre, pero al llegar, descubrieron con horror que la entrada estaba abierta de par en par. El pulso que emanaba de su interior ahora era constante y mucho más fuerte que antes. Dentro, encontraron huellas gigantes en el suelo húmedo. Huellas que definitivamente no eran humanas y parecían recientes. Las paredes ya no brillaban. Los símbolos se habían apagado, como si su energía se hubiera agotado. En el fondo, donde antes estaba el muro que se abrió, ahora había un hueco enorme y oscuro. Algo o alguien había salido de allí. Cuando intentaron grabar con sus teléfonos, las baterías se agotaron al instante. Un viento helado recorrió la cueva, sonando como un largo y profundo suspiro. Al salir de nuevo, vieron que los árboles del bosque estaban inclinados hacia la montaña, como si una fuerza invisible los estuviera atrayendo. El valle entero vibró 3 veces, 3 pulsos potentes que parecieron un llamado. De la cima de la montaña surgió un haz de luz azul que recorrió el cielo nocturno. En ese momento, los jóvenes entendieron la terrible verdad. Lo que habían liberado de esa cueva no era humano. Desde ese día, el valle fue evacuado y cerrado permanentemente al público. Las autoridades lo declararon zona de riesgo geológico, pero los que saben la verdad entienden que el peligro es mucho mayor. Cuentan que cada madrugada, si te acercas lo suficiente, todavía se puede escuchar el mismo latido rítmico viniendo de las profundidades de la tierra. Y dicen que si algún día, por error, llegas a ese lugar olvidado y sientes que el suelo vibra bajo tus pies, debes correr. Corre antes de que lo que salió de esa cueva te encuentre. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte y darle like para más.